Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya la mesa de las 4 de la tarde, que es una hora un poco peligrosa después de comer. La gente se ha ido por ahí y se alarga el café. Pero bueno, yo creo que tiene muchísimo interés y que seguro que se van incorporando conforme vayamos avanzando, con lo cual, pues para no retrasarnos, quería empezar ya. Bueno, me presento, soy Itziar Lanceta Vicente y soy la jefa del Servicio de Medicina Preventiva de la OSI Donostialdea y trabajo en el Hospital Universitario Donostia. Entonces me ha tocado moderar esta mesa, que es muy interesante, aportando valor a la experiencia del paciente y a estrategias no hacer. Y bueno, voy a presentar a los ponentes y después ya les daré paso, ¿vale? La experiencia del paciente, como sabéis, se está incorporando cada vez más a la práctica clínica, a la atención sanitaria, y hay que hacerlo porque, como ya se ha ido oyendo a lo largo del Congreso, pues los pacientes no son pasivos, los pacientes buscan en Google y ahora tienen unas herramientas de inteligencia artificial que, bueno, nos aportan mucho, pero a ellos también les dan material con el que atacarnos o defenderse. Entonces hay que tener un poco en cuenta porque ellos nos van a hablar de sus expectativas, de lo que les aporta, lo que les hacemos, lo que creen que es necesario, e incluso nos pueden hablar de lo que creen que no les sirve para nada. Y ahí pues entramos en la siguiente parte de la mesa, en la que Nuria pues, nos hablará un poco de las estrategias no hacer del Sistema Nacional de Salud, cómo se ha ido formando, cuáles son los retos, las barreras con las que se encuentran y bueno, cómo llegar con una metodología bastante rigurosa a tener un catálogo de prácticas no hacer. Y por último, pues Jesús Aranaz nos hablará de la parte práctica y adaptada a nuestro campo. O sea, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria ya tenía algunas prácticas no hacer, entonces se han revisado y sobre todo se han añadido nuevas o se ha actualizado bastante y nos contará un poco cómo ha sido todo ese proceso. Y bueno, pues a continuación ya paso a presentarles y les cedo la palabra. Primero, Susana Castelo Zas, que es técnico de calidad y gestión en la Subdirección de Innovación y Calidad de la OSI Ezkerraldea en Canterri Cruces durante los últimos 8 años. Pertenece a la red de Osakidetza, licenciada en Psicología, máster en Recursos Humanos y formación en Modelos y Herramientas de Gestión, Calidad e Innovación. Es metodóloga referente de los programas de medicina basada en valor de esta OSI y miembro del equipo de metodólogas de la OSI que realizan dinámicas de experiencias con el usuario. Tiene una amplia experiencia en realización de auditorías en base a sistemas ISO, modelos FQM y modelos de gestión avanzada y es socia de la Sociedad Vasca de Calidad Asistencial. A continuación, Nuria Prieto, doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de carrera desde el año 2004, máster en Economía de la Salud y Farmacoeconomía por la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en microbiología clínica y parasitología vía FIR como farmacéutica interna residente en el Hospital Universitario La Princesa de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en la Administración Autonómica de Castilla-La Mancha y en la Administración Central en el Ministerio de Sanidad, primero en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y desde el año 2017 en la Dirección General de Salud Pública. Desde el año 2023 desempeña el cargo de subdirectora adjunta en la Subdirección General de Calidad Asistencial y desde 2017 cuenta con experiencia en la coordinación técnica de estrategias en salud. Y por último, el doctor Jesús Aranaz, que yo creo que en este foro no necesita presentación y además tiene un currículum súper extenso, así que voy a hacer un súper resumen, ¿vale? Actualmente es el jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, catedrático de Ciencias de la Salud y director del Máster Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del Paciente, Universidad Internacional de La Rioja, investigador del Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y del Consorcio de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, académico correspondiente, Real Academia de Medicina, Comunidad Valenciana. Además, bueno, pues ha sido director de un montón de proyectos que conocemos todos, tiene una amplísima actividad científica y ha trabajado también pues, en herramientas de innovación, por no hablar de todos los premios que tiene. Así que nada, un aplauso para todos ellos y empezamos por Susana. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer la invitación a participar en esta mesa. Para mi servicio y para mi organización es un placer poder contaros este trabajo que estamos haciendo en incorporar la experiencia de pacientes en nuestra estrategia, porque realmente creemos que nos aporta valor. Cuando hablamos de adecuación,
habitualmente se nos va a la cabeza las iniciativas MAPAC, porque es una de las que mejor o que más se trabaja este tema. Trabajar la adecuación en base a evidencia científica hace que tengamos procesos más seguros, más eficaces. Seguro que todos en nuestras organizaciones tenemos algún ejemplo de iniciativa trabajando alguna de las líneas de MAPAC. Pero lo que igual no nos hemos planteado es que una vez realizado, preguntarle a los pacientes a ver cómo lo han vivido, qué han pensado. Y probablemente nos daríamos cuenta que no comparten alguna de las decisiones que hemos tomado. Porque a veces quitar para ellos puede ser una pérdida de seguridad. Entonces, eso hay que trabajarlo con ellos. En este contexto, que las cosas están cambiando y necesitamos otras herramientas, es donde la experiencia de paciente nos puede ayudar mucho a orientar las iniciativas. Porque lo importante no es solo adecuar o elegir bien el tratamiento, también es importante ofrecerlo bien, que entiendan lo que queremos conseguir. Y bueno, pues aquí os recojo un poco por qué creemos que es importante trabajar desde una perspectiva de experiencia de paciente. Pues porque nos aporta una mirada real sobre cómo se vive la atención sanitaria. Ayuda a priorizar lo que verdaderamente importa a pacientes y acompañantes. Detecta barreras no clínicas que pueden dificultar la adecuación. Los trabajos que hacemos a veces pueden ser ineficaces no solo por la estrategia, sino por barreras en las que no hemos tenido en cuenta. Nos ayuda a mejorar la comunicación, la adherencia y la seguridad, porque permite diseñar estrategias más humanas, eficaces y sostenibles. Gracias a Dios, hoy es más fácil encontrar algún ejemplo de organización o iniciativa que trabaja ya incorporando esta línea de experiencia de usuario. Estos ejemplos lo que ponen de manifiesto es que las cosas están cambiando. Cada vez hay una inquietud por hacer las cosas de otra forma, de tener nuevas herramientas que nos ayuden a centrar mejor el tiro, a saber qué es lo que aporta realmente valor. Bueno, pues la experiencia de usuario puede ser una de esas herramientas. Y yo he venido aquí pues, a contaros el caso concreto de cómo nosotros trabajamos en nuestra OSI esta experiencia de usuario. Llevamos más de una década intentando incluir en nuestras estrategias y nuestras dinámicas de trabajo la experiencia de usuario. Eso nos ha llevado a definir una metodología de trabajo, digamos, propia que nos funciona. En esa metodología de trabajo seguimos manteniendo las herramientas clásicas de monitorización, encuestas, quejas y reclamaciones, incidencias, porque creemos que siguen siendo útiles para dar información. Simplemente lo que hemos hecho es cambiar el enfoque de cómo lo analizamos. En lugar ahora de coger una encuesta y analizarla encuesta por encuesta o servicio por servicio, intentamos tener un enfoque más global que nos permita sacar áreas generales o incluso hacer un diagnóstico de dimensiones de calidad. Eso ayuda también a tener estrategias más generales, más globales, no solo centrados en una unidad específica. Pero tenemos muy claro que la experiencia de paciente no es igual a satisfacción, con lo cual requiere de herramientas propias para poder trabajarla de manera adecuada. Y además, y esas herramientas, en nuestro caso, las hemos cogido de las dinámicas de innovación que se centran mucho en el design thinking y en la experiencia de usuario. Luego os pondré algún ejemplo. Pero eso, lo que decía, que además no es una moda. Para nosotros es algo que está aquí, es una realidad y que ha venido para quedarse. Entonces, hay que integrarlo dentro de nuestra forma de trabajar y dentro de nuestros sistemas de gestión. Y eso es lo que estamos haciendo. Estas son algunas de esas herramientas de experiencia de usuario y design thinking que utilizamos. Mapas de empatía y de contexto, que nos sirven un poco para crear mentalidad de experiencia de usuario. El mapa de experiencia de pacientes, que nos dan una foto de cómo viven los pacientes una realidad o una patología sobre las que hemos investigado. El Service Safaris, que es una especie de ir de caza y ponerse los zapatos de las personas que están viviendo esa atención. Y luego diversas herramientas de preguntar directamente a pacientes. Realmente debo confesar que las que más nos gustan son aquellas que son dinámicas grupales directamente con grupos de pacientes. Les invitamos a nuestra organización que vengan y que nos cuenten. Y nos gustan mucho porque nos permiten sacar directamente sus opiniones, cómo viven, cómo ven la situación y nos dejan profundizar hasta el nivel que nos interesa. Y aquí en la diapositiva os enseño que como el primero empezamos en 2013 y desde entonces, bueno, ahí pone que hemos hecho ya 26 talleres, pero en realidad son 28 porque faltan de actualizar a fecha de este año, con casi tantas patologías o rutas de atención analizadas. Actualmente unos 250 pacientes acompañantes han participado voluntariamente en esos talleres que nos han dado lugar a identificación de múltiples áreas de mejora que se están trabajando en diferente nivel
y algunas ya tenemos incluso con resultados visibles. Y os voy a enseñar algunos de esos resultados que hemos conseguido. Lo que siempre sale, recurrente, lo que más piden, cambios en la forma de comunicar. No nos entienden, no se quedan con el mensaje, siempre nos dicen que necesitan que trabajemos la comunicación, nuevas herramientas, mensajes adaptados, otras formas de comunicar, recordárselos en otros momentos. Bueno, pues esa es una premisa que nos lleva a cambiar pues, las herramientas de información, comunicación e intentar personalizar los mensajes a aquello que nos están pidiendo. También ayuda a mejorar el proceso asistencial. Nos ha ayudado a, por ejemplo, adecuar algunas atenciones, el último caso, por ejemplo, adaptarnos a la atención a la diversidad o incluso agilizar nuestros procesos de atención porque ellos evidencian ciertos agujeros negros o embudos, incluso a mejorar algunas de nuestras rutinas, como por ejemplo el alta, dando recomendaciones e información más adaptada a lo que luego se van a encontrar en casa. Sienten miedo cuando vuelven a casa, nos lo transmiten. Bueno, pues trabajemos esa inquietud y demos herramientas para que puedan estar tranquilos en casa. Y cómo no, los espacios, cómo no mejorar los espacios, porque al final un espacio agradable hace que la experiencia sea mejor y además generan mejores comportamientos. Y confesemos que nuestras estructuras generalmente no suelen ser muy amigables, suelen ser frías, hostiles y generan miedo nada más entrar por la puerta. Bueno, pues un poco de entorno amigable ayuda a que se relaje la situación. Y gracias a las colaboraciones que tenemos con agentes externos, también hemos podido llevar a cabo ciertos proyectos que hacen que las estancias prolongadas sean más amigables, sean más llevaderas. Hay gente que pasa mucho tiempo en nuestros hospitales. Bueno, pues vamos a tratar algo más que la enfermedad, vamos a hacer la estancia más llevadera. Pero quizás el proyecto que mejor engloba nuestra forma de trabajar la experiencia de usuario sería el de atención basada en el valor, Value Healthcare, que en nuestra organización se traduce en el programa Mi Calidad de Vida. La peculiaridad de estos programas es que incluyen la realización de PROMs durante todo el ciclo de atención de esa patología en diferentes momentos. Y lo que es un PROM, por si no sabéis, son encuestas de calidad percibidas, cumplimentadas directamente por los pacientes, en las que les preguntamos por cómo impacta su enfermedad en dimensiones concretas de su vida. En función de la patología hay unos u otros, pero les estás preguntando por impacto en autoimagen, en autoestima, en vida social, laboral, ese tipo de elementos que a ellos también les importa. Nuestro recorrido captando pacientes ha sido un poco dispar estos años, pero bueno, ya hemos llegado a un nivel bastante aceptable con un volumen importante de pacientes que sobre todo se centran en estas dos patologías que os presento, que son cáncer de mama y cáncer localizado de próstata, pero porque son los que más recorrido tienen en nuestra organización. Llevan muchos años ya y ya tienen un volumen importante de pacientes y eso les ha permitido poder tener resultados que han analizado y que les han llevado a hacer cambios en su forma de trabajar. Y os voy a mostrar algunos de los cambios que ellos han hecho y que me han facilitado la información. El primero sería el de cáncer de mama. ¿Vale? Ellos siempre dicen que trabajar bajo esta nueva forma de organización les ha hecho tener que organizarse de otra forma, estar más coordinados, incluso hacer esfuerzos por colocar al paciente en el centro, en este caso a la paciente, que ella también esté en las decisiones. Además, les ha llevado a tener que reforzar una figura importante, la enfermera gestora de casos, porque es la persona que la va a acompañar durante todo su recorrido dentro de nuestras organizaciones. La va a coger y la va a soltar cada vez que nos visite. Pero además se han dado cuenta que no solo hay que hacer ese tipo de cambios, sino que necesitaban implantar medidas adicionales que ayudasen a sobrellevar la enfermedad más allá de la propia enfermedad. Es decir, que hay otros temas más allá de la enfermedad que a nuestros pacientes y les preocupa. Bueno, os traigo un ejemplo. En el caso de mama, estas son las dimensiones que se preguntan en las escalas de los PROMs. Una de esas dimensiones es la percepción de la autoimagen. Dentro de esa percepción hay un apartado muy concreto que pregunta por la imagen y la percepción de la mama posterior a la intervención. Y el servicio, cuando sacaron los datos, se dieron cuenta que había un amplio margen de maniobra con un tipo de pacientes. ¿Vale? Entonces se decidió que era el momento de sentarse, revisar los datos y a ver qué cambios se podrían hacer. Bueno, pues toda esa reflexión multidisciplinar entre varios servicios dio lugar a un nuevo circuito de cirugía oncoplástica. ¿Qué hacen? Ahora planifican la cirugía de otra forma.
Os lo voy a resumir brevemente porque yo tampoco sé el detalle, pero el proceso ahora se inicia con una fotografía previa a la realización de la cirugía de mama. Esa fotografía en un equipo multidisciplinar sirve para planificar cómo va a ser el abordaje que se quiere conseguir. Se lleva a las pacientes y se acuerda con ellas qué es lo que esperan y se intenta llegar a un resultado final posible, ¿vale? Y luego, finalizado todo el circuito de la intervención y pasado X tiempo, se vuelve a sacar una foto para comparar los resultados, si los iniciales y los posteriores son los que se esperaban y ver qué margen de maniobra podría haber. Y eso se revisa en un comité multidisciplinar entre cirugía y oncología y valoran la eficiencia. Bueno, pues esto que llevan varios meses haciendo está consiguiendo mejorar esa percepción de las pacientes con la situación de la mama después de la intervención. Están viendo que es eficaz, con lo cual se plantean mantenerlo y van a hacer un seguimiento. También han sistematizado talleres de cuidado de la piel, porque están viendo que ayuda a mejorar la autoestima. Es muy importante, porque una vez que superas clínicamente superas la enfermedad, ahora viene el vacío de ¿y ahora qué pasa conmigo? Bueno, pues este tipo de cosas ayudan mucho a ese manejo posterior, a superar la enfermedad. Y además, recientemente se acaban de meter un proyecto de diseño de prótesis personalizadas 3D, porque se está viendo que hay pacientes que no quieren pasar por una reconstrucción. Ya ha sido bastante traumática la primera intervención y no quieren una segunda. O otras que están intentando retrasarla lo más posible porque necesitan recuperarse antes de volver a pasar por otra intervención. Pues se está probando facilitarles una imprótesis mamaria lo más parecido a la que tenían previamente o similar a la que les queda, para trabajar esa imagen, pues, principalmente con la ropa puesta. Las pruebas que están haciendo, los resultados están siendo buenos, aunque siguen probando. Y el tema de las emociones es muy importante. Condiciona el éxito y el fracaso en la consulta muchas veces. Médicamente puede estar recuperándose o parecer que ha superado la condición, pero eso puede conllevar otras secuelas. Decidieron trabajar con el servicio de psicooncología en hacer talleres grupales con mujeres y, bueno, los resultados del primero fueron muy buenos en cuanto a adherencia y satisfacción y ahora se están sistematizando y les ayudan a trabajar esas secuelas emocionales que quedan después de pasar por una situación tan traumática. Pero esos son algunos de los ejemplos. Ellos os contarían mucho más. Pues les ha ayudado a incluir, por ejemplo, el marcaje en las semillas de marcaje quirúrgico para tener una resección mucho más pequeña y más adecuada. Han adaptado sus herramientas de formación, diseñando contenidos online, en blog o en papel. Están fomentando las decisiones compartidas en la consulta gracias a esos resultados de los PRON, que los pueden ver en consulta con las pacientes directamente y pueden negociar. Oye, te veo mal en la dimensión de sexualidad, han pasado 3 años, ¿quieres que empecemos a trabajar con eso? Pues eso se puede hacer gracias a esa información que las pacientes les van dando una a una con sus resultados o, como os explicaba antes, en medidas generales cuando analizan los grupos de toda la población. El segundo caso que os traigo es el de cáncer localizado de próstata. Este es un abordaje distinto del cambio. Se planteaban la posibilidad de cambiar el tratamiento habitual que tenían estándar, de 15 sesiones, por uno que estaba en pruebas con menos sesiones y menos frecuencia de radiación. La evidencia científica decía que a priori no parecía haber muchas diferencias en el manejo de tratamientos, ni siquiera la toxicidad ni en las secuelas posteriores. Además, al reducir tanto radiación como número de visitas, pues era menos caro el tratamiento, con lo cual pintaba bien. Pero antes de tomar una decisión decidieron ver qué es lo que decían las encuestas de sus pacientes, qué decían los PRONs. Y vieron que los hombres que contestaban que estaban en este segundo tratamiento manifestaban tener mejores resultados en su percepción de calidad de vida. Este segundo tratamiento parecía incidir menos negativamente en su calidad de vida, ya sea porque tenían que ir menos veces al hospital, porque eran menos tratamientos, porque generaba menos sensación. El resultado era que se llevaba mejor. Esto entonces ayudó a inclinar un poco la balanza y meter este segundo tratamiento dentro de la cartera de servicios de esta unidad. Y eso es ejemplo de cómo trabajamos la experiencia de usuario en calidad de vida. Pero, como os he dicho, para nosotros queremos que sea una forma concreta de trabajar, que se quede dentro, que esté en nuestro ADN. Entonces, intentamos que cuando vamos a hacer un rediseño nuevo, un cambio importante,
echar mano de estas herramientas. Y esto es lo que nos pasa ahora con MAPAC. Por ejemplo, os traigo este ejemplo, el que se empezó a trabajar el año pasado con insuficiencia cardíaca. Se decidió que se iba a implantar esta recomendación de MAPAC, pero en lugar de hacer una traslación directa, como se hacía con otras, se apostó por el pack completo. Este pack completo incluía hacer un par de talleres con pacientes, ver cómo vivían el circuito y qué recomendaciones nos daban. Pues nos dieron recomendaciones, los tenéis en amarillo. Veían que había que cambiar cosas en comunicación, en formación, en coordinación, en privacidad y en organización. Eso se trasladaba en acciones muy concretas. Ellos nos daban sugerencias concretas. Bueno, pues esas sugerencias se han tenido en cuenta, se están planificando y se están calendarizando a la par que las recomendaciones que traslada el MAPAC. Entonces, nos está ayudando a atinar mejor y a intentar eliminar posibles barreras que podamos encontrar en esa implantación. Y bueno, yo para finalizar, 2 reflexiones. El tema de experiencia de usuario no es una moda, nos lo tenemos que tomar como un cambio de paradigma. Nos va a obligar a tener que cambiar, sí, pero nos va a ayudar a centrar mejor el tiro en la hora de tomar decisiones, nos va a ayudar a poner en el centro de la atención a los pacientes. Siempre decimos que quieren que estén en el centro. Bueno, pues esto nos va a ayudar para ir colocándolos realmente en el centro. Y la última es que la experiencia de paciente se revela como un componente clave para avanzar hacia una atención sanitaria de mayor valor. La experiencia de usuario nos ayuda a tener mejores resultados. Gracias por la atención. Muchas gracias, Susana. A continuación, Nuria Prieto va a hablarnos de la adecuación del conocimiento a la práctica clínica, proyecto No Hacer del Sistema Nacional de Salud. Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí y por vuestra disposición a escucharme. También muchas gracias a la organización por haberse acordado del Ministerio de Sanidad invitarnos a compartir este ratito con vosotros. Yo os voy a contar una charla que se llama, como leéis en el título, Adecuación del conocimiento a la práctica clínica, proyecto de No Hacer del Sistema Nacional de Salud. La verdad que después de escucharte, que me ha parecido un trabajo de humanización, que me ha gustado muchísimo, me parece que nos has contado unas cosas realmente humanas, esto va a ser un poquito más teórico. Este proyecto lo embarcamos en el Ministerio de Sanidad dentro de lo que llamamos la medicina basada en la evidencia, que es una de las competencias que tiene la Subdirección General de Calidad Asistencial. Y somos responsables de este proyecto Rebeca Padilla, Pilar Aparicio y yo misma. O sea que cualquiera de las 3 podía haber venido a dar esta charla, pero bueno, os ha tocado aguantarme a mí. La medicina basada en la evidencia, sabéis todos, esto es muy conocido, que es obtener y aplicar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana. Sabéis también, todos vosotros, que hemos pasado un largo camino, ¿no? Y una trayectoria que vamos desde el empirismo hasta el método científico. Todo este camino lo hemos hecho para pretender aumentar la efectividad y la calidad de la práctica clínica, disminuir la variabilidad y aumentar y ayudar a los profesionales en la toma de decisiones. Esta diapositiva, que os la sabéis de pe a pa, viene a ser la introducción de lo que yo vengo a contaros. Os voy a presentar qué recursos tiene el Ministerio de Sanidad y pone a disposición del Sistema Nacional de Salud para trabajar la medicina basada en la evidencia. Voy a hablar de la iniciativa de No Hacer y voy a hablar de cómo algunas estrategias en salud fortalecen y trabajan en no hacer. Bien, las herramientas que el Ministerio de Sanidad pone a disposición de todos vosotros, que me imagino que muchas de ellas las usáis de manera habitual. La primera es la Red de Escuelas de Salud para la Ciudadanía, que la voy a explicar un poquito más tarde. Otra es, una que la conocéis de sobra, que es la Revista Española de Salud Pública. Esta revista se hace toda la parte editorial, todo el cribado, se hace desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio. También estamos suscritos y ponemos a disposición de todos los centros sanitarios la Biblioteca Cochrane. Sabéis que fundamentalmente la evidencia de la Biblioteca Cochrane viene a través de la revisión sistemática. Otra de las cosas que nosotros ponemos a vuestra disposición es la herramienta de UpToDate.
El Ministerio de Sanidad se suscribe con UpToDate, que es la empresa americana, que es la responsable de esta herramienta, y a través de la suscripción del Ministerio de Sanidad, todos vosotros, como profesionales sanitarios, tenéis a vuestra disposición la evidencia con una actualización, depende del tema médico, pero generalmente está actualizado a veces en un mes, pero bueno, yo diría que generalmente con 2 meses está la bibliografía incorporada y actualizada. Otra de las herramientas que ponemos a disposición de los profesionales es Guía Salud, que voy a hablar más tarde de ella, y también la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Como he dicho, la red de escuelas. La red de escuela es lo que su nombre indica, ¿no? Es una red de todas las escuelas de salud de las comunidades autónomas. Ese es el link que lo podéis encontrar y lo que trata esta red de escuelas es de aportar a los pacientes, familiares y cuidadores una fuente de información y herramientas basadas en la evidencia, pues, para el autocuidado y para la toma de decisiones compartidas. Os he puesto un pantallazo de la página web. Si entráis, la primera parte, bueno, pues es un carrusel donde están las campañas del Ministerio, la última que hemos lanzado. Va específicamente para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Ya tendría que tener mala suerte, ¿no? Y jugamos ahí con las palabras. Hay muchas campañas que están todas ellas dirigidas a promocionar estilos de vida saludable y prevención de determinadas circunstancias o eventos en salud. Luego tiene una parte que es el mapa de España. Si tú clicas ahí, entras en una comunidad autónoma y aparece la escuela de esa comunidad autónoma con los programas, el calendario, la planificación, con todo lo que un paciente o un ciudadano quiera buscar en esa comunidad autónoma. Y luego tiene un buscador que tiene diferente información de diferentes enfermedades. Se puede buscar por orden alfabético o por el tema que sea de interés, donde aparece información de la enfermedad que tú busques de una manera amigable y que sea entendible por la ciudadanía. Otro de los recursos que ponemos a disposición es la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Bueno, ese es también el link. Sabéis todos, ¿no?, que este trabajo se realiza con una red de 8 agencias de evaluación que están ubicadas en diferentes comunidades autónomas y cuyas competencias de la coordinación técnica recaen en la Dirección General de la Cartera Común de Servicios. Es una red que lleva creada desde el año 2012. El objetivo fundamental es pretender y dar información basada en la evidencia que apoye a la toma de decisiones en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. Evalúa las tecnologías, evalúa los procedimientos previos a que entren en la cartera común del Sistema Nacional de Salud. O sea, los informes generalmente de coste-efectividad, la mayoría de ellos, otros son también de efectividad y seguridad. La mayoría de estos informes son los que sirven para posicionarse en la Comisión de Prestaciones de Aseguramiento del Sistema Nacional de Salud. Otra de las fuentes de medicina basada en la evidencia con la que trabajamos es con Guía Salud. Ese es el link, lo tenéis ahí. Guía Salud depende del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Es un organismo que trabaja en el Sistema Nacional de Salud y tiene un comité ejecutivo. En ese comité ejecutivo están representadas las 17 comunidades autónomas. Llevamos trabajando con Guía Salud desde el año 2002 como un instrumento de mejora de la calidad. Y fundamentalmente y de una manera rápida, los productos que salen de Guía Salud son las guías de práctica clínica y lo que llamamos los OPBE, que son los otros productos basados en la evidencia. Hay muchos productos, por ejemplo, la Vía Rica es otro de los productos basados en la evidencia. Y ahora vamos a entrar en el segundo tema del que yo voy a hablar, que es la iniciativa de no hacer. Bien, la iniciativa de no hacer viene a dar respuesta por el compromiso de la calidad en el Sistema Nacional de Salud y trata también de responder a estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es una práctica clínica basada en el valor y qué es la adecuación de la práctica clínica? Bien, pues la atención adecuada es aquella atención sanitaria que aporta más beneficios que efectos no deseados y además se sustenta en la mejor evidencia disponible en los estudios de coste-efectividad. Es decir, no hay que hacer aquello o que no tiene suficiente valor o que pone en riesgo al paciente. Fundamentalmente, si le pone en riesgo hay que dejar de hacerlo, y también que no sea eficiente para el sistema. Bien, este compromiso con la calidad asistencial, bueno, se puede ver, por ejemplo, ¿no?, en que hay que dejar de hacer porque si no incentivamos una sobreutilización de los recursos del sistema. Este impacto en la sobreutilización pues, puede acarrear eventos adversos derivados de pruebas o tratamientos innecesarios, puede aumentar el tiempo de las listas de espera,
Puede aumentar el coste y la amenaza a la sostenibilidad. Me gusta mucho el título de este congreso de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que tiene un apellido, ¿no?, que habla de sostenibilidad. Bueno, pues los no hacer ayudan también a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y a la reducción de la efectividad global del sistema. Este dato, que también lo tenemos todos en la cabeza, ¿no?, es un dato muy destacado, que dice que hasta el 30% de los procedimientos clínicos pueden ser innecesarios o no aportar valor, incrementando el riesgo y el coste asistencial. Hay muchas experiencias, ¿no?, trabajando en el no hacer, no es una cosa nueva, hay muchas experiencias a nivel internacional. Por ejemplo, está la experiencia de Estados Unidos y de Canadá con el Choosing Wisely. Como digo, ya está lanzado, es una experiencia de Estados Unidos lanzada desde el año 2012, cuyo objetivo es, pues, promover conversaciones entre los profesionales y los pacientes sobre la necesidad de determinadas pruebas y tratamientos, y tiene publicadas más de 600 recomendaciones en el sentido de no hacer, desarrolladas con diferentes sociedades científicas. Y luego algo un poquito más próximo a nosotros, que es el NICE del Reino Unido. Bueno, pues tiene muchas recomendaciones de prácticas clínicas que no tienen la evidencia suficiente. Y tiene un enfoque, pues como es el NICE, ¿no?, muy basado en guías y muy basado en revisiones sistemáticas. Y nosotros, pues en la experiencia de nuestro país, eso era internacional, pues en la experiencia de nuestro país tenemos el no hacer, tenemos, como ha comentado la compañera, el MAPA, que es la mejora de la adecuación de la práctica clínica. De esto hay que destacar, precisamente aquí, en Navarra, la Comunidad Foral de Navarra tiene una gobernanza muy importante en el proyecto del MAPAC y lo está impulsando desde arriba, como comunidad autónoma, a todos los centros de la Comunidad Foral de Navarra. También está el Instituto Carlos III, impulsando la iniciativa Diana de Salud, divulgación de iniciativas para analizar la adecuación en salud. Específicamente el Ministerio de la que más se ha involucrado es en el proyecto de no hacer. Bueno, para este proyecto viene arrancando el compromiso por la calidad de las sociedades científicas, en un acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad en el año 2013 con diferentes sociedades científicas, con el objetivo de ser capaces de desarrollar un listado, un repositorio, un listado de prácticas de no hacer, que sean recomendaciones para evitar en todo el Sistema Nacional de Salud, y desde el año 2013 se han ido elaborando hasta 150 recomendaciones. Bien, como he dicho, bueno, pues es un catálogo que lo que trata es de ser un instrumento que contribuya a revertir las prácticas de poco valor. Participan las sociedades científicas y está hecho, este proyecto, ahora lo voy a explicar más adelante, está hecho con rigor metodológico y lo que se espera es que sea relevante para todo el sistema. Este proyecto se embarca también en el antiguo Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud y, como he dicho, bueno, pues se fueron publicando por diferentes sociedades científicas diferentes prácticas de no hacer que se han ido colgando en la página web del Ministerio de Sanidad. Y no solamente es el proyecto, sino que a raíz de este proyecto del año 2013 se empezó a sembrar una semillita de difusión en diferentes sociedades científicas para crear la cultura del no hacer, y en diferentes sociedades, bueno, pues empezaron a sacar sus propias investigaciones, sus propias prácticas de no hacer y publicándolas, pues, en diferentes formatos y folletos. Como las prácticas de no hacer van desde una parte del solicitante, que tiene que ser la sociedad científica, luego hay una confirmación por parte de la Secretaría de Guía Salud, que es la que pone la parte metodológica, luego hay una validación por un panel de expertos, un comité de expertos, y luego se publican. Lo que quiero decir en este sentido es que cuando se hace una solicitud de prácticas de no hacer, no es una solicitud individual de un profesional sanitario, sino que los que tienen que aplicar son las sociedades científicas. Y el planteamiento y el desarrollo es rellenar un formulario que está publicado en la página de Guía Salud. Como he dicho antes, la Secretaría de Guía Salud hace una evaluación formal y metodológica y, si tiene este visto bueno de la propia Secretaría de Guía Salud, pasa a la revisión del panel de expertos y del comité de expertos. ¿Y qué es lo que se revisa? Bueno, pues se revisa primero que haya una pregunta de investigación, ¿no?, que haya una pregunta, y luego que haya una serie de criterios, que tiene que ser la claridad, el alcance, el ámbito de aplicación, la fuente de evidencia, la claridad de la evidencia, la vigencia y la aplicabilidad. La pregunta de investigación, bueno, pues esta es muy obvia, ¿no? Todos sabemos lo que es una pregunta de investigación. Entonces, idealmente, la recomendación de no hacer estará formulada en base a la pregunta de investigación. Si este fuera el caso, debe quedar especificada en la pregunta de investigación a la que tiene que responder la recomendación, teniendo en cuenta
la población, la intervención, la situación en la que es aplicable y las excepciones si la hubiera. Se evalúa también la claridad. La recomendación debe ser inequívoca, específica y sin términos o expresiones ambiguas. Se evalúa también como un criterio de calidad el alcance. Deben especificarse los aspectos de atención cubiertos por la recomendación de no hacer y las características de la población afectada a la enfermedad. Y luego el ámbito de aplicación tiene que quedar perfectamente definido, si es un ámbito de aplicación, el que sea, atención primaria, urgencias, el que sea. Y también en ese ámbito de aplicación, quiénes son los usuarios que les afecta esta recomendación, a qué profesionales y a qué tipo de pacientes les afecta. La fuente de la evidencia, bueno, pues hay que estar claramente, tiene que estar bien especificada la bibliografía en la que se basa y deben identificarse esas fuentes. La calidad de la evidencia debe estar basada, pues como es la calidad de la evidencia, en documentos de alta calidad, ¿no? Fundamentalmente, pues sabéis que la calidad máxima la tienen los ensayos clínicos aleatorizados, randomizados y con un comparador, pero si no, pues por lo menos que esté basado en guías de práctica clínica y en revisiones sistemáticas. Muy importante, la vigencia. La recomendación que se propone tiene que ser de algo que esté vigente. No se aceptarán recomendaciones de no hacer relativas a técnicas, tecnologías o procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no estén en uso en la práctica clínica habitual en el momento de la inclusión en el repositorio. La aplicabilidad, como he dicho, tienen que ser recomendaciones que puedan entrar en todo el contexto del Sistema Nacional de Salud. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva? Bueno, pues entrar en la página de Guía Salud, descargarse o hacerlo directamente en línea. Hay un formulario que es fácil de rellenar, tiene una parte de introducción, que es más o menos lo que yo he explicado. Luego se rellenan los datos de contacto, la autoría y la información sobre la RNH, la recomendación de no hacer. Pues el enunciado, el objetivo, la justificación, el enfoque, todo lo que acabo de explicar. Y además se pide en ese formulario que se rellene una información adicional relacionada con la implementación, barreras y facilitadores, la experiencia de la implementación y los indicadores con los que se podría medir esa RNH. Por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Preventiva tiene 5 recomendaciones de no hacer que están publicadas en el repositorio. Son unas recomendaciones de no hacer del año 2017 que están relacionadas con la eliminación del vello, con el uso de antibióticos en pacientes hospitalizados en las primeras 24 horas, con el análisis de la toxina del Clostridium difficile, con la descontaminación nasal y los catéteres venosos periféricos. Como podéis ver, son recomendaciones del año 2017, así que yo desde aquí hago un llamamiento a la sociedad a que, de nuevo, bueno, pues se vuelva a unir y a que participe con nosotros dentro de lo que son las prácticas de no hacer. Las estrategias con las que estamos impulsando este proyecto. Bueno, una de las últimas estrategias es la estrategia de cronicidad, año 2025-2028. En su plan operativo hay una línea estratégica que se titula así, la adecuación de la práctica asistencial. Y en esta línea estratégica se van a promover iniciativas a nivel macro, meso y de microgestión orientadas a identificar y reducir intervenciones de bajo valor, favoreciendo una atención más segura, efectiva y sostenible, y que represente la calidad asistencial y optimice la utilización de los recursos. Bueno, como estamos hablando de una estrategia de cronicidad, nosotros queremos llevar la adecuación de la práctica asistencial a todos estos problemas, no los voy a leer todos estos problemas de cronicidad que son de alta prevalencia y tienen un alto impacto en el sistema. Esta adecuación de la práctica clínica tendrá que tener un enfoque integral y centrado en la persona, contemplando aspectos como la detección precoz, el seguimiento activo, el tratamiento, la rehabilitación y la formación. Promocionando la salud, la mejor adherencia posible, la continuidad asistencial y el empoderamiento del paciente, dando respuesta coordinada a la multimorbilidad y la complejidad clínica y social. Otra de las estrategias que hemos terminado de actualizar y que están pendientes de la aprobación del Consejo Interterritorial es la estrategia nueva y actualizada de seguridad del paciente del año 2025-2035. Bueno, pues la línea estratégica 2, que habla de las prácticas seguras, incluye por primera vez recomendaciones específicas de no hacer. Y las incluye como implementación de prácticas de alto valor en la atención médica. Y en este sentido, ¿no?, los objetivos que se marca esta línea estratégica son involucrar a los profesionales, como la Sociedad Española de Medicina Preventiva, difundir las recomendaciones, implementarlas en los centros y hacer, pues, una monitorización del impacto.
Y nada más, esto es lo que tenía que contaros. Os doy las gracias por escucharme y os animo, lo vuelvo a repetir, como Sociedad Española de Medicina Preventiva, a que os metáis, a que busquéis de una manera mucho más activa y mucho más actualizada, que empecéis a publicar nuevas recomendaciones de no hacer ligadas al proyecto que tenemos en el Sistema Nacional de Salud y con el rigor y la revisión sistemática que impone Guía Salud. Muchas gracias. Bueno, pues haciéndole caso a Nuria, ahora Jesús nos va a presentar la nueva estrategia no hacer de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria, que no está ni publicada porque, bueno, está en proceso, ¿no? Está en proceso. Bien, muchas gracias a la sociedad. Estaba todo apañado, ¿eh? Esto ya veníamos... Por invitarme a estar aquí con vosotros. Podíamos haber elegido otra franja horaria. No estaba en mi mano. Pero no podíamos tomar esa decisión nosotros y tuvo que ser esta. Corría el mes de diciembre del año pasado y entonces el presidente, Manuel, me dice: ¿tendríamos que actualizar las recomendaciones de no hacer? Como veis, las palabras de Nuria, la subdirectora general del Ministerio, son órdenes. Ha llegado y se han hecho. Bien, me dijo, ¿por qué no abordamos la actualización de las medidas de no hacer? Y yo, que me dejó convencer enseguida, le dije, pues vamos a ello. Vamos a ello. Y es lo que vamos a presentar aquí esta tarde. Por lo tanto, lo que yo ahora voy a presentar ha sido realizado por 38 profesionales de nivel de la sociedad, de diferentes hospitales del país, de casi todas las comunidades autónomas que han estado trabajando contrarreloj para que hoy las podamos presentar aquí. Por tanto, yo solo soy su portavoz. Ayer les recomendaba en el taller esta publicación. Como llegamos al periodo vacacional, quien no estuvo en el taller, que lo reciba ahora. Una lectura interesante para el verano. Ante todo, Nagas Daños, un neurocirujano británico, y nos dice: hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Esto lo podemos extender al resto de las actividades de las ciencias de la salud, no solo de la medicina. ¿Y dónde se encuadran las prácticas de no hacer? En la prevención cuaternaria. Y más concretamente, como conjunto de medidas encaminadas a la prevención cuaternaria a evitar esas intervenciones innecesarias, que ya se les ha puesto aquí cifra, un 30%, o cuya relación beneficio-riesgo es desfavorable, también se ha mencionado. En realidad, estamos hablando de adecuación de la práctica clínica. Y la adecuación de la práctica clínica no supone otra cosa que un balance beneficio-riesgo, efectividad, eficiencia y ética profesional. En realidad, en las relaciones entre la necesidad y la realización, pues no son otras que esa tabla de 2×2 que tanto nos gusta a los que nos dedicamos a esto, que estamos todo el día o haciendo cuadritos, tablas de 2×2 o circulitos que se cruzan. Los 2 diagramas más extendidos en la profesión. Claro, si hay necesidad y se ha realizado, el cuidado ha sido apropiado. Si no hay necesidad y no se ha realizado, el cuidado ha sido apropiado. ¿Y dónde está el problema en países como el nuestro, países desarrollados? En la sobreutilización. En algunas ocasiones también puede darse la infrautilización, pero lo común es que nos pasemos por sobreutilización. Por tanto, ya hemos dado una vuelta y si nos centramos en la sobreutilización, también podríamos hablar del uso indebido, pero es menos importante. Hemos mencionado la infrautilización. Pues en realidad, cuando nos centramos en la sobreutilización, estamos hablando de la parte más importante de la inadecuación de la práctica clínica, que conlleva riesgos innecesarios para el paciente. Y esos riesgos innecesarios para el paciente pueden provocar daño. Tienen un coste. Y un coste de oportunidad, porque todo lo que hemos gastado en esto ya no lo tenemos disponible para gastarlo en algo que es más necesario. Y el paciente puede ser dañado en la
esa denominada iatrogénesis en cascada o el efecto bola de nieve. Tenemos, por ejemplo, una prueba diagnóstica de cribado. El resultado es positivo o detecta alguna anomalía, un accidentaloma. Eso lleva una nueva prueba o un tratamiento adicional. Ese tratamiento adicional puede provocar daño, un evento adverso, y lo mismo lo podíamos utilizar para el consumo de medicamentos, por ejemplo, tendríamos la misma cascada. Esto ya voy a acercarme para ver la fecha, 2009. Hicimos un trabajo muy interesante de la repercusión que tenían estos resultados inesperados en el caso concreto del radiodiagnóstico, y puedo deciros que el 20% de los resultados radiológicos de sujetos de más de 74 años presentaban hallazgos anormales en pruebas de radiología que no tenían ningún fundamento, ningún sentido, ni ninguna, pero que nos metían en la máquina de la iatrogénesis en cascada. Estamos hablando, por lo tanto, de que 1 de cada 5 sujetos de mayores de 74 años, si se les practica un TAC, una resonancia, va a tener un resultado positivo, no esperado, y que no tiene repercusión clínica, pero que seguramente tendrá problemas. Efectivamente, en el 2013 se genera el compromiso por la calidad a iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Interna, el apoyo del Ministerio, empieza ahí la campaña, y en el 2017 se presenta la de medicina preventiva. 5 propuestas, interesantes propuestas, pero desde mi punto de vista, ninguna de ellas suponía que los preventivistas dejáramos de hacer cosas que hacíamos, sino recomendábamos a terceros que dejaran de hacer cosas que hacían. Y han tenido un impacto muy, muy positivo. Solamente ha habido un trabajo, yo solamente he localizado un trabajo que analizó el cumplimiento de estas propuestas. No sé si veo a Angie en la sala, pero salió de... Ahí está. Pero salió de La Princesa. El trabajo salió de La Princesa, el Hospital La Princesa. Bien, como veis, el cumplimiento de las iniciativas fue muy elevado. Este fue el segundo elemento que nos hizo pensar, tenemos que proponer unas nuevas propuestas. En el 17 estaban estas propuestas. Nuestro grupo tuvo bastante interés en esta línea de acción y de investigación. Creo que son 2 las tesis doctorales que han salido de esta línea. Y para los que no la conozcáis, os presento otro producto de esta línea, la APP No Hacer. Es un juego, un trivial en el cual pues, va planteando... ¿Por qué este trivial? Porque en los sistemas de alta confiabilidad, ya hemos dicho en la primera presentación que tan importante es saber lo que hay que hacer y hacerlo, como lo que no hay que hacer y no hacerlo. Tenéis ahí el QR que os la podéis descargar, porque lo que hace es preguntar cosas sobre cualquier especialidad, y de paso aprovecho para invitaros. Quienes de vosotros quieran pueden venir al club y decir, yo me presento voluntario para generar un no hacer de medicina preventiva. Lo incluiremos entre los colaboradores en el listado de la universidad y hay que hacerla siguiendo los pasos que nos ha comentado antes Nuria. Tenemos 1.200 usuarios y ahí tenéis el QR para descargarosla en los dispositivos actualmente en vigor. Bien, ¿qué pretendíamos? Constituir un grupo de trabajo, hablaba de diciembre del 24, un grupo de trabajo que llevara a la redacción o a la actualización o a la realización de nuevas propuestas no hacer. Que supusiera, en la medida de lo posible, una alta participación y que su máximo potencial lo dirigieran todo al rigor metodológico. No queremos que cuando la presentemos a Guía Salud nos las devuelvan, diciendo esto no está elaborado en condiciones. Y por eso hemos empleado todo este tiempo. 38 personas que están en la pantalla
y que son las responsables de lo que yo ahora os voy a presentar, que son las 5 propuestas nuevas de no hacer de la sociedad española. Constituimos un pequeño comité de dirección y teníamos 2 gestores del proyecto, que los veo ahí, Tayev y Chelo, que, bueno, pues más de alguno de vosotros ha dicho qué insistentes que son. Si no hubieran sido tan insistentes, no las podríamos tener aquí. Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, Andalucía, Cantabria, Asturias, País Vasco, es decir, prácticamente de todas las comunidades, porque hay 38 profesionales, 38 miembros de esta sociedad. Y atendimos a los criterios, en la que no me voy a entretener porque ya los ha mencionado Nuria. Los criterios de calidad de las recomendaciones de Guía Salud fueron nuestra guía. ¿Por qué? Porque si trabajábamos con estas premisas, estaríamos en condiciones de llegar a buen puerto con mayor facilidad. Y nos planteamos una metodología que tiene una serie de fases. La primera fue constituir este grupo de trabajo y constituir ese comité de dirección y esos gestores del proyecto. Y empezamos ya enseguida con la primera fase, una tormenta de ideas. Todo esto se hizo sin una sola reunión presencial, ni una. Lo hicimos todo por correo electrónico, ni siquiera tuvimos reuniones telemáticas, todo a través del correo electrónico. Entonces entramos en la primera fase, tormenta de ideas. Pedíamos a todos los participantes, a todos los del grupo, que elaboraran, que nos hicieran propuestas, que no hacía falta que estuvieran muy bien definidas, que ya lo mejoraríamos en el camino. Todas las propuestas recibidas fueron evaluadas por el comité de dirección y algunas de ellas, ya os adelanto que las excluimos relativamente, porque eran recomendaciones muy interesantes, muy apropiadas, muy interesantes para el Sistema Nacional de Salud, pero no eran cosas que nosotros debiéramos dejar de hacer. Después de esa primera fase llegó la segunda, priorizarlas. Entonces aquí hubo una priorización de todas las propuestas por parte de cada uno de los miembros del grupo. Se analizaron los resultados, nueva selección de propuestas, entramos en la tercera fase. Hubo una revisión por parejas, quiero decir, cada 2 revisaban una ya bastante elaborada después de haber pasado todos los procesos que he comentado antes. Y esto se hacía ya siguiendo el esquema del formulario que tendremos que presentar a Guía Salud. Cuarta fase. El comité de dirección empieza a trabajar de nuevo y revisa una a una todas las que han quedado al final de la lista y, bueno, pues pone a veces alguna objeción que hay que mejorar, evidentemente, o diferentes consideraciones. Porque, entre otras cosas, el comité de dirección revisó la literatura que aportaba cada una de las pruebas, de las prácticas propuestas, y siempre no había coincidencia. Entonces, en cualquier caso, esto no es un problema, puede ser una mejor solución, porque tendremos 2 líneas de fuentes de la literatura que lo apoyan. Así salieron las definitivas y hoy estamos aquí para presentarlas. En resumen, formamos el grupo de trabajo en diciembre, hasta febrero, tormenta de ideas, 85 propuestas que tenemos recogidas, 85, todas útiles y todas rescatables en cualquier momento. Hicimos una primera evaluación por 3 miembros del comité, analizamos la concordancia de uno con otro, eran superior al 50%, si considerábamos los 3 estábamos en un 30 y tantos por ciento, muy bien. Nos quedamos con 45 propuestas. Acomodándolas a los formularios de Guía Salud, después de la priorización, que se inició en febrero, pues nos quedamos con 18 propuestas seleccionadas por el grupo. Y de estas 18, 2 de nuevo se cayeron porque tenían algunos defectos de forma en el camino y, bueno, en realidad siguen formando parte de la base de datos. Se analizan, se hace el desarrollo de las recomendaciones por parejas de marzo a abril y finalmente nos quedamos con 10. De esas 10 propuestas, 2 fueron excluidas por razones de criterios de calidad y ahí aplicamos una matriz de Hanlon modificada, adaptada específicamente para este interés
Y nos quedamos con 5 propuestas. Con la tormenta de ideas, utilizando este formulario, salieron 85. Las 85, insisto, son recuperables en cualquier momento. La priorización de las respuestas serán por frecuencia, factibilidad, costes y riesgos. Toda esta metodología también va, de hecho está ya en el grupo de talleres de la sociedad. Veamos un ejemplo. Recomendación no hacer. No pautar aislamiento de contacto en pacientes colonizados o infectados por enterobacterias productoras de BLE en unidades de hospitalización convencional en ausencia de brote, algo que hacemos nosotros. El beneficio clínico, de una manera sintética recogido, la seguridad y los riesgos, la preferencia de los pacientes, también se tuvo en cuenta, la viabilidad de implementación de dejar de hacer esta medida y las referencias. Esta concretamente entra dentro del área de vigilancia y control de la infección, la matriz de priorización, que acababa con 15 puntos y que ocupó el primer lugar. Esto es lo de menos. Al someterlas todas a los criterios de guía salud, que ya ha explicado Nuria y por tanto no necesito detenerme, como os he dicho antes, quedaban 18 que se quedaron en 16 propuestas, pero acomodándolos a responder a todas y cada una de las preguntas del formulario, ya nos quedamos finalmente con 10. La matriz de Hanlon, modificada específicamente para esta cuestión, contemplaba la frecuencia de 1 a 10, la gravedad también de 1 a 10. La prioridad la íbamos a establecer sumando la frecuencia con la gravedad y multiplicando por la evidencia científica y la factibilidad. Por lo tanto, si no era factible, tendría un 0. El resto ya no importa, 0. Por una parte. Por otra parte, si no había evidencia científica, tendría un 0. Por lo tanto, también quedaría excluida. Bien, nos fue muy útil esta matriz modificada, en la que además pues, dábamos nuestra peculiar interpretación de cómo entender la frecuencia, la gravedad, la factibilidad, etcétera, etcétera. Bien, ¿y cuáles fueron? 5, pero aquí hay 3. ¿Por qué? Porque estas 3 están impecables. A fecha de hoy las podíamos mandar hoy mismo a Guía Salud y entiendo que no habría ningún problema porque han cumplido perfectamente con todos los requerimientos de la organización. La primera ya la he mencionado. La segunda, no usar guantes para vacunar si la piel del paciente y del profesional están intactas, por tanto, área de vacunas. No indicar profilaxis postexposición frente a VIH en situaciones de bajo riesgo de transmisión del virus. Medicina preventiva. Y están en proceso de revisión estas 2. No retrasar procedimientos diagnósticos o terapéuticos a pacientes por encontrarse bajo precauciones basadas en la vía de transmisión y no bloquear quirófanos por resultados positivos de los controles ambientales de hongos oportunistas para cirugías que no conlleven implantes, prótesis o trasplantes. 5, por lo tanto. Estas 5, 3 las podemos introducir en el formulario y apretar el botón hoy y las otras 2 también. Pero hemos visto que hay algún aspecto que podría ser mejorado. Y ese aspecto que podría ser mejorado se está transmitiendo a la pareja que ha hecho la redacción de la recomendación para que estén en perfectísimo estado de revista. Esto esperamos que, como ha estado de por medio del Congreso, pues daremos antes de verano. Tendremos ya las 5 en perfecto estado de revista. ¿Y ahora qué? Pues entonces apretaremos el botón y las mandaremos a Guía Salud, siguiendo el programa que habíamos establecido. Han sido unos meses de trabajo, pero desde mi punto de vista muy productivos. Yo creo que en el camino todos, yo el primero, hemos aprendido cosas, pero sobre todo tenemos ya pues, una fuente de información que nos va a dar para funcionar un tiempo largo. Inmediatamente hecho este paso, haremos un trabajo resumen, la publicaremos de inmediato en la web de la sociedad para generar conocimiento y además haremos un artículo breve para la revista de Medicina Preventiva y Salud Pública, nuestra revista, para que así tenga máxima difusión entre todos los profesionales de la especialidad. Pero además, como quiera que son 5, pero eran 85,
he propuesto a la Junta Directiva que apruebe la elaboración de una monografía. Una monografía porque hay mucho material que es muy utilizable. Y tiene que ser debatido en el seno de la Junta Directiva, pero las impresiones que ayer me transmitían son muy favorables. Y finalmente, entiendo que la metodología que hemos utilizado es bastante novedosa, es bastante extrapolable a otros medios y vamos a redactar también un trabajo científico para una revista internacional. Ya no depende de nosotros el que sea publicado o no, pero os puedo prometer que lo vamos a intentar. Mi agradecimiento a esas 38 personas que han trabajado con AINCO, que además han puesto de manifiesto que es relativamente fácil trabajar en equipo y que ese trabajo en equipo lleva al final a aportar unos resultados de incalculable valor para todos, para los pacientes y para la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Han sido espectaculares las ponencias y súper interesantes. Además, os habéis ajustado el tiempo mejor de lo esperado. Así que ahora tenemos un buen rato para todas las preguntas que se quieran hacer o el debate que pueda surgir. Entonces, ¿hay alguien que se anime a hacer la primera pregunta? Sí, ahí, no veo muy bien, pero allí atrás. Sí. Kaixo, Arratsaldeon. Buenas tardes. Sugerencia, pregunta. ¿Se podrían ampliar las recomendaciones no hacer al ámbito de salud pública, específicamente serología de triple vírica, parotiditis, no hacer, y quimioprofilaxis en contactos de meningo? Porque los trabajadores nos encontramos que se lo han tomado absolutísimamente todos para cuando hacemos la intervención. No hay evidencia alguna, no deben de hacerlo, pero el protocolo se lo saltan de arriba a abajo porque se identifican como contacto. Entonces, lanzaría esa pregunta. Más allá de la preven hospitalaria pura, por decirlo de alguna forma, esos aspectos de los protocolos de vigilancia, a ver si se pueden integrar en las estrategias no hacer. Triple vírica, serología y quimioprofilaxis en contactos de meningo. Eso y otras muchas cosas. Entiendo. Sí, mira, por supuesto, se pueden extender a salud pública, se pueden extender también a cuidados en centros sociosanitarios, se pueden extender a todos aquellos ámbitos en los que directa o indirectamente podamos estar implicados. Pero fíjate, no me atrevo a decir que todas las que has planteado estén dentro de esas 85, pero si no me falla la memoria, alguna de ellas está. Estoy mirando a Chelo y me está haciendo así con la cabeza, lo que quiere decir que sí, que estoy en lo cierto. Por eso decía que vamos a hacer una monografía con las 85, con todo el proceso, pero explicando también las características de cada una de ellas, porque la redacción final y la búsqueda de la evidencia, etcétera, 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 da mucho trabajo. Y entonces no podíamos hacerlo de las 85, teníamos que romper una punta de lanza para actualizar las del 17, ¿no? Pero yo creo que alguna de ellas, y creo que más de una, están entre las 85. Y en cualquier caso pueden estar. Y sí, es un ámbito muy apropiado para eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí hay varias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, sus intervenciones. Concretamente con la intervención del doctor Aranaz y concretamente con uno de los ítems que han hablado de no hacer, mi pregunta que tiene que ver sobre todo con los guantes, que es un poco uno de nuestros... ¿Qué ocurre cuando las recomendaciones de no uso de guantes, en este caso, compiten un poco con las recomendaciones de uso o no de guantes con salud laboral, por ejemplo? Porque yo estoy absolutamente de acuerdo, y así lo marca la OMS, que uno debe usar guantes cuando ocurre eso, pero puede que salud laboral diga, pero yo quiero que el trabajador se ponga guantes para evitar un pinchazo, por ejemplo. Un ejemplo, entonces, en ese caso, si el grupo es solamente de preventivistas, o sea, de personas que trabajan para la prevención de infecciones, no sé si compite un poco o puede ser un riesgo
enviar un no hacer cuando a lo mejor otro grupo de expertos puede decir que puede haber un poco de competencia y puede haber recomendaciones de sí hacer en este caso. ¿Queréis alguno? ¿O yo? Vas a Vale. acaparar, ¿eh? Vamos a ver. Según el proceso que nos ha explicado Nuria y que luego yo he también detallado un poco, pues lo que no cabe la menor duda es que la recomendación la puede firmar quien sea, pero he dicho que la evidencia científica tenía un papel fundamental y que si no había evidencia científica tendría un 0 y por tanto no sería posible que fuera una recomendación de no hacer. Pero si hay evidencia, pues sí que está publicado. Está publicado el decalaje entre la teoría y la práctica, entre la recomendación y el buen hacer. Y tarda más de lo razonable en llegar a hacerse aquello que científicamente hay que hacer y en no hacer aquello que científicamente no hay que hacer. Ese decalaje, según algunos autores, lo posicionan casi en 7 años y según el escenario, algunos incluso en más. Pero si hay evidencia científica de que una práctica tiene sentido, pues poco hay que discutir con quien sea, con el de salud laboral, con el internista, con el cirujano. Y lo que sí que hay también es bastantes... Ayer lo hablábamos en el taller, yo creo. Y tú estabas en el taller, te vi. Cuando hablábamos de los guantes en otro escenario, ¿no? Claro, en realidad hay mucho preconcepto erróneo porque si bien es cierto que en general, por lo menos en trabajos nuestros, hasta el 59% de los profesionales saben cuál es el uso adecuado del guante, el 39% tiene ideas equivocadas. Claro, de ahí que tengamos que hacer una inclusión de las recomendaciones en la página web. Un artículo para la revista de Medicina Preventiva para que todos los preventivistas del país lo apliquen y una monografía de la sociedad, pero también un artículo internacional para que lo conozcan los cardiólogos, los neumólogos y los intensivistas. Sí, Nuria, querías comentar. Sí, yo un poco por añadir a lo que está diciendo Jesús, a ver, Guía Salud tiene la primera criba y luego viene un panel de expertos, ¿vale? Que lo he dicho en la última parte. Y ese panel de expertos, si una de las partes involucradas tiene que ser salud laboral, formará parte salud laboral. Quiero decir que una vez que hay cosas que no solamente es la metodología rigurosa de Guía Salud, sino que pasan por un consenso y por un panel de expertos. O sea, que en ese caso yo creo que dado, si ese caso llegara, que también tendrían posibilidad de opinar salud laboral. Y luego, yo no he estado en el taller, ¿no?, del que tú hablas, pero sí que es verdad que las indicaciones de los guantes están muy marcadas por la OMS y bueno, nosotros en el cartel de este año, del día 5 de mayo, hemos puesto un QR que va directamente a las indicaciones de la OMS. O sea, yo creo que sí que es verdad que el 30 o el 39 que has dicho, ¿no?, un porcentaje de profesionales no sepa cuándo están indicados los guantes. Bueno, pues ahí tenemos que tomar una acción nosotros, ¿no? Tendremos que saber decir, bueno, si esta información falta, vamos a darla. Y nosotros este año, con motivo específicamente del día 5 de mayo, en el cartel que hemos sacado desde el Sistema Nacional de Salud, entras en el QR y te lleva directamente a la pirámide de la OMS. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola. No, me ha parecido súper interesante esta ponencia. Me gustaría preguntar en relación, porque claro, los profesionales sanitarios tenemos muy claro, ¿no?, el tema de la evidencia científica, incluso a veces cuando alguna prueba, ¿no?, o alguna de estas actuaciones, ¿no?, pues deja de hacerse, pues lo podemos entender, ¿no? Pero la ciudadanía se ha planteado cómo se les puede explicar el hecho de que de repente, ¿no?, una actuación que se venía realizando se deja de realizar para que ellos puedan entenderlo, que es en beneficio, ¿no?, de ellos. No sé si esto lo tenéis trabajado o lo habéis pensado. Bueno, gracias. Sí, no, yo. A ver, yo creo que has dado pues en el talón de Aquiles. O sea, efectivamente, la sociedad que tenemos ahora, lo has dicho tú al principio, me ha gustado mucho,
tiene un acceso a una información muy fácil, ¿no? Ahora, la fuente de la que viene esa información, eso no lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, hay que actuar con profesionalidad. Efectivamente, o sea, lo que no podemos hacer es, ante un cupo saturado y ante una presión asistencial muy grande, decir, bueno, venga, se lo hago y ya que se vaya. No. No, o sea, hay que hacer ese ejercicio, ¿no? Me ha gustado mucho también que tú has hablado de la comunicación, ¿no? Saber explicar, saber comunicar y saber hacer partícipe al paciente. Eso es un relato que cuesta lo suyo, ¿no? Y bueno, está mal que lo diga yo, que estoy trabajando en el Ministerio de Sanidad, que vosotros que estáis en la asistencia sois los que lo vivís de continuo, ¿no? Pero vamos, que somos totalmente conocedores. Es un relato que lleva, bueno, que los 7 minutos por consulta no pueden ser 7 minutos por consulta, tiene que ser mucho más y tiene que ser una explicación. Pero yo creo que esto es muy importante, hay que pues eso, saber ejercer la profesionalidad y saber explicar, no, mira, esto es por esto, los beneficios o lo que te perjudica, lo que te pasa, bueno, es un relato con una pedagogía que yo creo que hay que hacerlo más en la consulta que a nivel un poco más más supra, ¿no? Como si dijéramos. O sea, me parece que es bueno trabajar en la participación del paciente, es bueno trabajar en herramientas de comunicación, porque es verdad que en nuestras ciencias, ¿no? Las ciencias médicas, sabemos muchísimo de la profundidad científica, sabemos muchísimo de la célula y sabemos muchísimo del conocimiento técnico. Pero es verdad que las habilidades sociales y las habilidades de comunicación las tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero hay que aprenderlas porque nos va mucho en ello, ¿no? Entonces, desde todos los estamentos y todos los ámbitos hay que hacer esa pedagogía, pero yo creo que va muy de consulta también. Sí, un poco al hilo de esto, yo quería preguntarle a Susana precisamente si en estos grupos que han trabajado con pacientes en algún momento os habéis planteado algún tema relacionado con las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, ¿no? Y con el tema de no hacer específicamente en alguna... Tanto con infecciones no, pero sí que tenemos algún ejemplo, por ejemplo, que me venía a la mente en cuanto a dejar de usar ciertos tratamientos. La iniciativa, por ejemplo, en Osakidecha hace unos años se está extendiendo una iniciativa con la bronquiolitis de dejar de utilizar ciertos medicamentos para esa primera atención. Bueno, pues al principio cuando se intentó la retirada las familias no la acogían bien, entonces se incorporó esta metodología de trabajo, les preguntamos y básicamente era porque no entendían, nadie se había sentado a explicarles por qué con el hijo mayor se daba esto y con el segundo no, si son iguales. Bueno, pues con ellos se trabajó qué mensajes querían, qué les gustaría dar, entonces hemos generado vídeos, mensajes informativos, cuando empezamos a trabajar algo que supone quitar de lo que había antes, tenemos rutas, herramientas de cómo explicar, que son para que los propios profesionales puedan dar mensajes de una forma coordinada y también poderlos entregar. Porque, por ejemplo, yo estaba pensando, o sea, ¿por qué ahora si yo me he hecho una intervención hace 2 años me hacías una placa radiológica y ahora ya no? Si es lo mismo, si vengo una reintervención. Bueno, pues esos mensajes hay que trabajarlos. Hay que decirles por qué es innecesario y qué beneficio tendría hacerlo o no hacerlo. Entonces, bueno, pues preguntando, ellos te dan pistas. Hombre, intentamos buscar con un perfil concreto más experto. Pero esto es la gota malaya, no podemos buscar estrategias generales, hay que adaptarlo a lo que vamos a trabajar. ¿Vamos a crear un medicamento? Venga, vamos a ver cómo lo vamos a vender. ¿Vamos a añadir algo más? Vamos a hacer que fomento. Esto lo tenemos tanto a la hora de meter cosas nuevas como de quitar. Entonces, bueno, lo que comentaba antes, esos obstáculos que hacen que una iniciativa no funcione muchas veces no están en nuestra mano, es en los mensajes, que no terminamos de dar mensajes que lleguen. No, está claro, la comunicación que ha salido ya varias veces es siempre ahí el punto crítico, ¿no? A mí me parece que todo esto lleva al trabajo de mucha gente, ¿no? O sea, tienes que implicar a un montón de pacientes, que no sé si, me imagino que será muy difícil, tienes que implicar a profesionales para que trabajen en un ámbito en el que no están acostumbrados, o sea, no es la práctica asistencial, sino reuniones con vosotros, reuniones con los pacientes, y luego la propia organización tiene que apostar por esto, porque si no, no es factible. Tu organización es pionera en esto, pero la mía... hay más ejemplos, y tenemos la suerte que la matriz de nuestra organización también cree y va a apostar por esto, entonces vamos a ir... A ver, sí, es importante que la dirección crea. Muchos pacientes, pues tampoco hace falta tantos pacientes. Una premisa que hay en experiencia de usuario es que las informaciones no son totalmente objetivas, o sea, son mensajes subjetivos de una X de una población. Lo que te llevan es, te dan un mensaje que como organización vas a analizar si es verdad o no. Oye, tardas 2 años en diagnosticarme. ¿Cómo? Pero si son 3 meses. Entonces te dicen cuál es su ruta
y revisas, oye, pues ¿es solo de este paciente o han sido de todos? Y dices, pues mira, no, tienen razón, porque por medio se mete mándale a un especialista, a otro, hasta que por fin cae donde tiene que caer. Bueno, no son totalmente objetivas, pero te dan muchas pistas de dónde rascar y luego tú ya buscas esa evidencia que te lo va a sustentar. Y luego profesionales, pues sí, los profesionales tienen que querer meterse. Pero, por ejemplo, a mí me encanta ver que nos llaman a la puerta diciendo quiero un taller de experiencia de usuario. Para. O sea, si vas a preguntar, tienes que querer cambiar. Esa es la primera premisa. Y luego hay que hacerlo con un objetivo, no es preguntar por preguntar. ¿Quieres cambiar algo o hacer algo distinto? Vale, venga, vamos a diseñar y luego preguntamos. Pero no podemos preguntar y no querer cambiar y encima vender promesas que no se van a llevar a cabo. No, eso está claro. Además, se extiende también un poco a la práctica no hacer, ¿no? Los profesionales, una cosa es que empiecen algunos a trabajar en guías y en procedimientos que hay que dejar de hacer y otra que luego se impliquen y estén dispuestos a cambiar, ¿no? Y no lo alejar. quiero decir aquí, pero esto también lo aplicamos con profesionales. Llevamos los años, o sea, cuando vemos que una iniciativa no chuta, no sale adelante y sospechamos que puede ser por la propia organización, intentamos también reunirnos con esas personas y decirles, a ver, ¿qué está pasando? ¿Podemos cambiar algo? Y también se saca mucha información. Sí, yo extendiendo un poco lo mismo, ¿no? Los profesionales se implican o no se implican. En el apartado de los formularios se habla también de indicadores. De hecho, cuando tú vas a mandar algo a Guía Salud, te dice que propongas unos indicadores. ¿Se llegan a medir? ¿Se llegan a...? ¿Y qué conclusiones se sacan? O sea, ¿la gente llega a implantar estas medidas de no hacer? Antes de responder a eso, voy a apuntar alguna cosa a la pregunta que ha hecho. Porque yo creo que la respuesta la han centrado muy bien, mis compañeras. La han centrado perfectamente. Pero para ampliar, porque creo que además ibas por otro camino, o igual no, efectivamente es más que conocido y está más que publicado que también el paciente tiene una influencia importante en la inadecuación de la práctica clínica, por presión del tipo que se han comentado o bajo otras premisas. Pero una parte importante de la inadecuación también es imputable sobre todo a la presión del paciente, de la familia, indistintamente, según el caso. Claro, eso también requiere intervención y otro abordaje, que no es que no sea importante, es muy importante. Yo creo que el campo de la inadecuación, que es como el Guadiana, aparece y desaparece, vuelve a aparecer y vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer, yo creo que es natural, pues, en fin, ese tema es muy, muy importante, muy importante. En la elaboración de las recomendaciones, claro, he puesto una y he puesto un poco las casillas, efectivamente, desde un plano teórico hemos tenido en cuenta las preferencias del paciente, porque no podíamos integrar aquí encuestas y demás historias para conocer, porque no daba ni hay por qué hacerlo, pero sí que se ha repensado con sosiego en qué medida eso podía, en fin, ser aceptado por el paciente, que encontrara beneficio o que justo lo percibiera como una amenaza. Se ha tenido en cuenta, no sé si con la exhaustividad que a lo mejor merecería la pena, pero fíjate, en estas cosas de la evidencia científica y de las recomendaciones, me preocupa tanto el paciente como la propia administración. Vaya por delante que no tengo nada en contra del Da Vinci. Creo que es un buen instrumento, que se puede utilizar perfectamente y nosotros lo tenemos en el Ramón y Cajal. Pero la primera vez que se hizo una evaluación de la idoneidad, una evaluación de tecnologías sanitarias, de la idoneidad de llevar el Da Vinci a los centros sanitarios, la hizo Osteva, la evaluación de tecnologías de País Vasco. ¿Y cuál fue su conclusión? Que no procedía. Pero luego, ¿cuál fue la realidad? Fue la primera comunidad autónoma de España que introdujo el Da Vinci en sus redes. Esto no dependía del paciente, no dependía del profesional, ya era la administración. No digo que no tenga utilidad y no digo que no haya sido un avance extraordinario, que lo ha sido. Me estoy refiriendo a lo que puede ser esa diferencia entre la teoría y la práctica. Como decía el soldado, mi general, si la teoría dice una cosa y la práctica otra, ¿a quién le hago caso? Pues ese era el caso. Pues gracias.
Yo creo que el tema de educación por la salud, ¿no? Aquí es que yo creo que, a ver, la ciudadanía, los pacientes pueden entenderlo, pero claro, se les ha de explicar, eso está claro. Si de repente reciben, ¿no? Dejamos de hacer esto, pero no saben el por qué, ¿no? Y se lo encuentran así, por eso pienso que nos hemos de anticipar, ¿no? Un poco antes de que esto deje de hacerse, que seguro que es muy válido, pero que les llegue esa información, ¿no? Y que la puedan entender y bien explicada la puede entender todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Hola. Bueno, lo mío no es una pregunta, es una reflexión. Yo creo que esto habría que repetirlo en un ámbito de gestores de la asistencia sanitaria. Porque, claro, si resulta que para evitar la presión del paciente o para explicarle al paciente por qué no le vamos a hacer algo necesitamos una consulta de 20 minutos en vez de 10 minutos, luego resulta que con 20 minutos evitas consultas mensuales del mismo paciente hablando sobre lo mismo. Nuestro caso es una de las cosas que vendemos. Si trabajamos bien la información, conseguiremos que las familias y los pacientes tengan más información, manejarán ellos mejor su situación. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la bronquiolitis me encanta porque estamos consiguiendo, o sea, hemos llegado a conseguir reducir la hiperfrecuentación en urgencias pediátricas de esas familias, porque hemos invertido un esfuerzo enorme en formar a todos nuestros pediatras y nuestro personal de enfermería, pero también en dar vídeos, mensajes, cartelería. Osakidecha hace campañas de difusión en colaboración con medios. O sea, esa está funcionando muy bien porque el esfuerzo de una organización y ahora de todas que van a la par se han alineado y están invirtiendo en dar el mismo mensaje. Entonces, ahora está calando. Probablemente ahora si a una de esas familias le pusiéramos a dar el antibiótico o el salbutamol famoso, te diría, no, si yo he oído que esto en este momento no. Entonces, es algo que hay que hacerlo con paciencia, pero una vez que empiezas con una gota, la siguiente va. Están trabajando el asma, va mucho más rápida por la otra, porque generalmente suelen ser las mismas familias o la que comparte patio, porque el boca a boca también funciona muchísimo. Efectivamente. Sí, yo creo que es verdad lo que dice la compañera. Esto lo tiene que oír un foro de gestores y es así. O sea, por eso yo al final de la intervención he dicho las estrategias de salud están impulsando este tipo de proyectos, ¿no? Yo he puesto dos ejemplos de estrategias. Las estrategias de salud están representados los referentes de todas las comunidades autónomas. Porque tienes razón, o sea, esto lo tenéis que conocer los profesionales, las sociedades en el compromiso por la calidad, pero efectivamente tiene que llegar también, bueno, pues a las gobernanzas de las comunidades, a los gestores y a los gerentes. Y por eso las estamos metiendo en las estrategias, porque tienes toda la razón, muy bien visto. Igual todos los gerentes no lo saben, pero muchos sí. La aplicación de no hacer que os he mostrado, que habla del conjunto del Sistema Nacional de Salud, porque hay de todas las especialidades, la presentamos a un premio, al premio Canoa, era la primera vez que ponían en marcha este premio, y nos dieron el primer premio en el año 2021 en el seno del Congreso Nacional de SEDISA en Bilbao. Y me consta que desde entonces para acá sigue vigente el premio Canoa, y os invito a que participéis presentando iniciativas, porque la experiencia con ellos fue muy positiva. Es decir, que igual todos no lo saben. He de decir que cuando nos entregaron el premio Canoa por esa aplicación de no hacer, el presidente de la mesa en la cual se nos entregaba ese premio me dijo, pues igual no estaría mal pensar en que algo hacemos que no deberíamos de hacer también los gerentes. ¿Qué te parece si lanzáramos la idea de no hacer en gestión sanitaria? Muy bien. Hace 15 días se lo recordé, porque coincidí con él en otro encuentro y le dije, han pasado 4 años, vamos ya para el 5º, vamos a hacer el no hacer en gestión, que también, ¿eh? Sí. También. Te voy a llamar. Sí, yo creo que ya va a ser una última pregunta ahí.
Yo es únicamente aprovechar, yo creo que es un trabajo de muchas personas que a lo mejor ahí estaban los autores de los que hemos colaborado, pero detrás también hay compañeros que han participado en la elaboración, ¿no? Entonces, sí que es verdad que igual las 5 más robustas han llegado a plantearse en Guía Salud, pero hay un recorrido muy importante que yo creo que la propuesta que haces tú de publicar todas es importante, porque una cosa es que nos salga en Guía Salud y otra cosa es que sea un consenso de todos nosotros y que consideremos que es algo que no tenemos que hacer. Porque hay muchas cosas que se han quedado en el camino, no porque no sean importantes, sino bueno, pues porque algo le faltaba para no poder llegar a publicarse en Guía Salud, ¿no? Entonces, yo creo que hay que intentar que salga ese monográfico, que todos podamos conocer, porque había muchas de salud pública, incluso de gestión había alguna, ¿no? Sí. Entonces, el poder tener un documento de especialistas de nuestra práctica habitual y que entre todos digamos, pues esto no hay que hacerlo. ¿Y quién lo ha decidido? Pues todos los especialistas, ¿no? Entonces, que por no estar en Guía Salud, que tenemos que seguir adelante con todas las propuestas que han salido. Entonces, que me parece muy bien esa publicación. Muchas gracias. Pues vamos a ir finalizando esta mesa de aportando valor a la experiencia del paciente y estrategia en no hacer. Hemos hablado con evidencia, ¿no? Evidencia, metodología, experiencia del paciente, y esto nos va a ayudar en la toma de decisiones y nos va a ayudar a que los pacientes confíen más en nosotros, nosotros confiemos en lo que hay que hacer, en lo que no, y luego nos falta el empujoncito a la comunicación. Así que nada, muchas gracias a los tres y doy por finalizada la mesa. Muchas gracias.